Ven, sígueme. 2025. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 14. Doctrina y convenios. Sección 29. Lección asignada del 31 de marzo al 6 de abril de 2025. Titulado Jesucristo juntará a su pueblo. Aun cuando la Iglesia de Jesucristo se había organizado en 1830, muchas verdades del Evangelio todavía estaban por revelarse, y varios de los primeros miembros de la Iglesia tenían preguntas. Habían leído profecías en el libro de Mormón sobre la congregación de Israel y la edificación de Sión. ¿Cómo se produciría esto? Las revelaciones que Hiram Pesh afirmó haber recibido especulaban sobre ese tema, lo cual hizo que aumentara la curiosidad de los miembros. Otras personas se preguntaban sobre la caída de Adán y Eva y la muerte espiritual. El Señor recibió con gusto esas preguntas en 1830 y ahora recibe las nuestras. Él dijo a los santos: recibiréis cuanto pidiereis con fe, si estáis unidos en oración, de acuerdo con mi mandato. Así lo declara en Doctrina y Convenios, en la sección 29, el versículo 6. De hecho, tal como lo demuestra la revelación rica en doctrina que se encuentra en la sección 29 de Doctrina y Convenios, el Señor a veces responde a nuestras preguntas dándonos verdad y conocimiento, que va mucho más allá de lo que preguntamos. Como subtítulo: el Padre Celestial tiene un plan para la salvación de sus hijos. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, la sección 29. La sección 29 de Doctrina y Convenios enseña muchas verdades sobre el plan de Dios para usted. Conforme lea, se le invita a buscar verdades que aprenda sobre cada una de las partes del plan de salvación. A continuación, se leerá por bloques una serie de versículos con el propósito de que usted aprenda alguna verdad adicional sobre esa parte del plan de salvación. Para aprender un poco más acerca de la vida terrenal, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 36 al 37, que dicen lo siguiente: y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, éste existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí diciendo: dame tu honra, la cual es mi poder, y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo, a causa de su albedrío, y fueron arrojados abajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles. Para aprender un poco más acerca de la creación, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 31 al 33, que dicen lo siguiente: porque por el poder de mi espíritu las he creado. Sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Primero espirituales, enseguida temporales, que es el principio de mi obra. Y además, primero temporales y enseguida espirituales, que es el fin de mi obra. Hablándoos para que entendáis con naturalidad, mas para mí no tienen fin mis obras, ni principio. Pero os es dado para que comprendáis, porque me lo habéis preguntado y estáis de acuerdo. Para aprender un poco más acerca de la caída de Adán y Eva, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 40 al 41, que dicen lo siguiente: aconteció pues que el diablo tentó a Adán, y éste comió del fruto prohibido, y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la tentación. Por tanto, yo, Dios el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga: apartaos, malditos.
Para aprender un poco más acerca de la vida terrenal, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos 39 y del 42 al 45, que dicen lo siguiente. Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Mas he aquí, os digo que yo, Dios, el Señor, le concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención, mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Y así, yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad, a la vida eterna, sí, aun cuantos creyeren, y los que no creyeren, a condenación eterna, porque no pueden ser redimidos de su caída espiritual, debido a que no se arrepienten, pues aman las tinieblas más bien que la luz, y sus hechos son malos, y reciben su salario de aquel a quien quieren obedecer. Para aprender un poco más acerca de la expiación de Jesucristo, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos 1, del 42 al 43 y del 46 al 50, que dicen lo siguiente. Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran Yo Soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados. Mas, he aquí, yo, Dios el Señor, le concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención, mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Y así, yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad, y la vida eterna, sí, aun cuantos creyeren. Pero he aquí, os digo que los niños pequeños son redimidos desde la fundación del mundo mediante mi unigénito. Por tanto, no pueden pecar, porque no les he dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí. Porque ello les es dado, conforme a mi voluntad, según me plazca, a fin de que se requieran grandes cosas de las manos de sus padres. Y además os digo, ¿a quién de los que tienen conocimiento no le he mandado yo que se arrepienta? Y en cuanto al que no tiene entendimiento, queda en mí hacer de acuerdo con lo que está escrito. Y ahora, no os declaro más en esta ocasión. Amén. Para aprender un poco más acerca de la resurrección, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos 13 y 26, que dicen lo siguiente. Porque sonará una trompeta larga y fuertemente, así como en el monte de Sinaí, y toda la tierra temblará, y saldrán, sí, los que murieron en mí, para recibir una corona de rectitud, y ser revestidos así como yo, para estar conmigo, a fin de que seamos uno. Mas, he aquí, de cierto os digo, que antes que pase la tierra, Miguel, mi arcángel, tocará su trompeta, y entonces todos los muertos despertarán, porque se abrirán sus sepulcros, y saldrán, sí, todos. Para finalizar este ejercicio de aprendizaje, ahora aprenderemos un poco más acerca de el juicio final. Para ello, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 12 al 13 y del 27 al 30, que dicen lo siguiente. Y además, de cierto os digo, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio en Jerusalén, estarán a mi diestra, el día de mi venida, en una columna de fuego, ataviados con vestidos de rectitud,
y con corona sobre sus cabezas, en gloria igual que yo, para juzgar a toda la casa de Israel, sí, a cuantos me hayan amado, y guardado mis mandamientos, y a ningún otro. Porque sonará una trompeta larga y fuertemente, así como en el monte de Sinaí, y toda la tierra temblará, y saldrán, sí, los que murieron en mí, para recibir una corona de rectitud, y ser revestidos, así como yo, para estar conmigo, a fin de que seamos uno. Y serán reunidos los justos a mi derecha, para vida eterna, y a los malvados a mi izquierda. Me avergonzaré reconocerlos ante mi Padre. Por tanto les diré, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahora bien, he aquí, os digo que en ningún tiempo he declarado por mi propia boca que han de volver, pues no pueden venir a donde yo estoy, porque no tienen poder. Mas recordad que no todos mis juicios son dados a los hombres, y tal como las palabras han salido de mi boca, así se cumplirán, para que lo primero sea postrero, y lo postrero sea primero en todas las cosas que he creado por la palabra de mi poder, que es el poder de mi espíritu. Medite a continuación. ¿Qué reflexiones tuvo usted durante la lectura de estas verdades acerca del plan de salvación? Medite brevemente. Si le resulta útil, usted pudiera escribir esas reflexiones en el espacio provisto con ilustraciones al final de esta reseña, encontrado en el manual impreso de Ven Sígueme, para el hogar y la iglesia. Ahora, medite a continuación. ¿De qué forma influyen esas verdades en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema Plan de Salvación, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. El plan de salvación. El plan del Padre Celestial para nuestro regreso seguro y feliz a Él. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué está en la tierra o cuál es su propósito en la vida? ¿Se pregunta a veces por qué la vida es tan difícil? ¿Le preocupa lo que sucederá cuando muera usted o un ser querido? Cuando se enfrenta a preguntas difíciles como estas, y todos lo hacemos, es de gran ayuda saber que el Padre Celestial tiene un plan para usted, para todos nosotros. Entender ese plan puede ayudarle a encontrar respuestas a estas preguntas y hallar la verdadera felicidad, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida. ¿Qué es el plan de salvación? El plan de salvación o plan de felicidad es el plan del Padre Celestial para ayudarnos a llegar a ser semejantes a Él y regresar a su presencia. La creación de la tierra, la caída de Adán y Eva, nuestro nacimiento y muerte, la expiación de Jesucristo, nuestra resurrección, el juicio final y todas las leyes, mandamientos y dones de Dios son parte de su plan. Jesucristo tiene la función central de llevar a cabo la salvación de los hijos del Padre Celestial. Mediante su expiación, Él hace posible el plan y nos permite cumplir con el propósito del mismo, recibir la vida eterna con Dios. Sección 1. El Padre Celestial preparó su plan para que pudiéramos llegar a ser como Él. Todos nosotros, todos los que hemos vivido o viviremos en la tierra, vivimos con nuestros padres celestiales antes de nacer. Éramos sus hijos e hijas, procreados como espíritus, pero había mucho que debíamos experimentar para llegar a ser como ellos. El Padre Celestial nos ama y desea que todos vivamos como Él lo hace, en gloria eterna junto con nuestros seres queridos. Por eso preparó el plan de salvación. Su obra y su gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Así lo lee
en Moisés capítulo 1, el versículo 39. En otras palabras, el propósito del plan es que lleguemos a ser semejantes a Dios y vivamos eternamente con Él. Saber acerca del plan puede ayudarle a usted a entender su identidad divina y su potencial eterno. Sección 2. Entender el plan le ayudará en situaciones difíciles. Cuando comprenda que esta vida es solo una pequeña parte de su existencia, podrá aferrarse a la esperanza al hacer frente a las pruebas. Eso no significa que siempre tendrá la respuesta a preguntas como ¿por qué sucedió esto? No obstante, aun cuando su entendimiento sea limitado, puede estar seguro de que Dios le ama y de que sus dificultades no durarán para siempre. También puede saber que gracias a Jesucristo, la muerte no es el fin, es simplemente un paso en el camino para llegar a ser semejantes a Dios. Sección 3. Jesucristo hace que el plan sea posible para todos. Tal vez usted sienta que ha cometido demasiados errores o que nunca será lo suficientemente bueno como para recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido. Si el éxito del plan de Dios dependiera únicamente de sus esfuerzos personales, eso sería verdad. Pero Jesucristo hace que el plan eterno de Dios sea posible para todos. Gracias a su sacrificio expiatorio, no tenemos que hacerlo todos nosotros solos. Él nos invita a todos a aprender del plan, a arrepentirnos, a hacer y guardar convenios con Él y disfrutar de las bendiciones prometidas del plan. Cuando hacemos todo lo posible por ejercer fe en Él, arrepentirnos y guardar nuestros convenios, Él compensa lo que falta y nos fortalece a lo largo del camino. Podemos hallar felicidad en el plan, sabiendo que sus promesas son seguras. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: Jesucristo me invita a ayudar a juntar a su pueblo antes de su segunda venida. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 1 al 28. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, el versículo 2, donde se menciona: quien juntará a su pueblo, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. Jesucristo habla de juntar a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Medite a continuación. ¿Qué le enseña esa comparación acerca de Jesucristo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué pensamientos o impresiones adicionales le vienen a la mente a usted al estudiar la ilustración de una gallina y sus polluelos en esta reseña? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿De qué manera usted ha sentido que Jesucristo le junta y le protege, así como la gallina junta sus polluelos? Medite nuevamente. A continuación, se realizará el siguiente ejercicio. Leeremos algunos versículos correspondientes a la sección 29 de Doctrina y Convenios, y durante su lectura se pide buscar reflexiones sobre los siguientes puntos. En esos versículos medite quiénes serán juntados. ¿Qué significa recoger almas para Cristo en esos versículos? Y finalmente, ¿por qué efectuamos el recogimiento para Él?
Para hacer este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 1 al 11, que dicen lo siguiente. Escuchad la voz de Jesucristo, vuestro Redentor, el gran Yo Soy, cuyo brazo de misericordia ha expiado vuestros pecados, quien juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas. Sí, a cuantos escuchen mi voz, se humillen ante mí y me invoquen con poderosa oración. He aquí, de cierto os digo que en esta ocasión vuestros pecados os son perdonados. Por tanto, recibís estas cosas, mas acordaos de no pecar más, no sea que os sobrevengan peligros. De cierto os digo que sois escogidos de entre el mundo para declarar mi evangelio con el son de regocijo, como con voz de trompeta. Elevad vuestros corazones y alegraos, porque yo estoy en medio de vosotros, y soy vuestro intercesor ante el Padre, y es su buena voluntad daros el reino. Y como está escrito, recibiréis cuanto pidiereis con fe, si estáis unidos en oración de acuerdo con mi mandato, y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque éstos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Por tanto, del Padre ha salido el decreto de que serán recogidos en un solo lugar sobre la faz de esta tierra, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados. Porque la hora está cerca, y próximo está el día cuando la tierra estará madura, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, y yo los abrazaré, dice el Señor de los ejércitos, a fin de que no exista maldad en la tierra. Porque la hora está cerca, y lo que hablaron mis apóstoles se ha de cumplir, porque acontecerá tal como dijeron. Porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos, con todas sus huestes, y moraré en rectitud con los hombres sobre la tierra 1000 años, y los malvados no permanecerán. Basado en las reflexiones de los versículos anteriores, medite a continuación. ¿Quiénes son los que serán juntados que hace referencia en esos versículos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué cree que significa recoger almas para Cristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué cree usted que efectuamos el recogimiento para Él, es decir, para Jesucristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Por qué quiere usted que otras personas se reúnan con Jesucristo? Medite brevemente. Para finalizar este ejercicio, medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para ayudar con el recogimiento? Medite brevemente. Usted podría efectuarse las mismas preguntas mientras ve algún video o lee o escucha algún himno que habla acerca del recogimiento. Para poder hacer ese ejercicio, usted pudiera ver el video Un Testigo de Dios, un video disponible en la biblioteca del Evangelio. O bien, si lee o escucha algún himno, usted pudiera escuchar el himno Israel, Jesús os llama. El himno número 6 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la biblioteca del Evangelio. Solo que pausa
a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite a continuación. ¿Qué cree usted que el Señor trata de enseñarle acerca de su obra de recogimiento? Medite brevemente. El presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo lo siguiente: pero en la actualidad, el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y su nacionalidad. Este es un fragmento del mensaje El recogimiento del Israel disperso, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2006. Medite a continuación. ¿En qué sentido el congregarse de esa forma nos ayuda a prepararnos en todas las cosas para la segunda venida del Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Juventud de Israel, presentado como un devocional mundial para los jóvenes el 3 de junio de 2018, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Al mirar a este centro de conferencias lleno de hermosos santos de los últimos días, siento como que finalmente he obtenido la familia tan grande que esperaba. Hay 22,000 de ustedes aquí esta noche. No sé cuántos más miles de ustedes están recibiendo estos servicios de manera indirecta. La hermana Nelson y yo estamos encantados de estar con ustedes hoy. Nos encanta estar con ustedes, los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sus maestros y padres, e incluso sus choferes. Nos encantaría poder escuchar de cada uno de ustedes sus experiencias al prepararse para nuestra reunión mundial, a leer a diario el Libro de Mormón y al orar para escuchar lo que el Señor desea enseñarles. Otra vez, expreso mi gratitud al coro de seminario que entonó ese himno con tanto sentimiento, y también el himno de la congregación. Te damos, Señor, nuestras gracias. Cuando cantamos, por lo menos en espíritu, nosotros, palabras que siempre vuelcan nuestros corazones hacia el profeta José Smith. ¿Cuánto le debemos? Él es el profeta de esta última dispensación. Imagínense, él tenía la edad de ustedes cuando fue inspirado por las palabras del apóstol Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esas palabras hicieron que el joven José fuese a una arboleda cercana donde obró fervientemente a Dios. Los cielos se abrieron. José vio al Padre y al Hijo y supo por sí mismo a dónde ir para obtener respuestas a sus preguntas. Ahora ruego a cada uno de ustedes que hagan lo que hizo el joven José. Dirijan sus preguntas directamente a su Padre Celestial en oración. Pídanle, en el nombre de Jesucristo, que les guíe. Pueden aprender por ustedes mismos, en este tiempo a su edad, cómo recibir revelación personal. Y nada marcará una diferencia más grande en su vida que eso. Les prometo a ustedes, no a la persona sentada a su lado, sino a ustedes, que estén donde estén en el mundo o en su camino de los convenios, incluso si por el momento no están centrados en el camino,
Les prometo que si con sinceridad y constancia realizan la obra espiritual necesaria para desarrollar la habilidad crucial y espiritual de aprender a oír los susurros del Espíritu Santo, tendrán toda la orientación que necesitarán en su vida. Se les darán respuestas a sus preguntas a la manera y en el tiempo del Señor. Y no olviden el consejo de sus padres y líderes de la iglesia. Ellos también buscan revelación a nombre de ustedes. Cuando saben que Dios está dirigiendo la vida de ustedes, sin importar los desafíos y las desilusiones que puedan surgir, sentirán alegría y paz. Ahora, nos gustaría hablarles sobre el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra. Y queremos invitarlos a ustedes a ser parte de ello. Le he pedido a la hermana Wendy Nelson que proporcione un poco de contexto para ese importante mensaje. Por favor, hermana Nelson. Mis queridos jóvenes, a quienes amamos y en quienes creemos, me gustaría empezar contándoles lo que mi esposo y yo vimos un día mientras conducíamos por las colinas de Utah en un vehículo todoterreno. Era un hermoso día de otoño. Nos encantó estar entre árboles dorados y preciosos, altos y derechos que se elevaban hacia el cielo. Y luego doblamos una esquina y vi un árbol que me recordó a mí y de cómo a menudo me siento en muchas reuniones. ¿Conocen esa sensación? Uno mira a su alrededor y todas las personas son altas y derechas y casi llegan al cielo, por así decirlo. Todos les parece parecerles bien. Llevan la ropa perfecta, siempre dicen las cosas correctas, no tienen problemas, son perfectamente obedientes y parece que nunca han cometido un error en sus vidas. Y luego, bueno, estamos nosotros. Mis queridos jóvenes, es hora de dejar de compararnos con los demás. Es hora de deshacernos de esas opiniones erróneas de nosotros mismos y de los demás. La verdad es que otras personas no son tan perfectas como parecen. Y nosotros no somos tan irremediablemente defectuosos como pensamos. Lo único que importa, que realmente importa, es que ustedes y yo estamos haciendo exactamente lo que prometimos o que incluso hicimos convenio en la vida premortal con nuestro Padre Celestial. Así que permítanme hacerles una pregunta. ¿Ustedes nacieron para hacer qué? ¿Cómo desearía que pudiésemos ver un video de 10 minutos de nuestra vida preterrenal en YouTube? El profeta Joseph Smith enseñó que si una persona vislumbrara el cielo por 5 minutos, sabría más sobre un tema que si lo hubiese estudiado toda la vida. Entonces, imagínense si pudieran vislumbrar durante 10 minutos su vida preterrenal. Por supuesto, sabemos que el Señor sabiamente ha puesto un velo encima de esos recuerdos, pero solo por un momento, imaginen el efecto que tendría en su vida si se les permitiera ver 10 minutos de su vida preterrenal. Si pudieran verse vivir con su Padre Celestial y con Jesucristo, si pudieran observar lo que hicieron en la vida preterrenal y verse a sí mismos haciendo promesas, incluso convenios con los demás, con sus mentores y maestros, si pudieran verse respondiendo valientemente a los ataques a la verdad y defendiendo con valor a Jesucristo, creo que cada uno de ustedes tendría más poder, más compromiso y perspectiva eterna para ayudarles a superar cualquiera y todas las confusiones, dudas, luchas y tribulaciones, todas. Creo que si pudieran recordar a quién dijeron que ayudarían mientras estuvieran en la tierra o qué experiencias angustiosas aceptaron soportar, que fuese cual fuese la situación realmente difícil en la que se encuentran o se encontrarán, dirían:
Ya recuerdo. Ahora entiendo. Esta situación difícil ahora tiene sentido para mí. Con la ayuda del Señor, puedo resolverla. Ahora, hay otra cosa en la que les invito a reflexionar. Me gusta imaginar que cada uno de nosotros vino a la tierra con un rollo adjunto a nuestros espíritus titulado Cosas que hacer mientras esté en la tierra. Hablemos de lo que podría hallarse en ese rollo. Hablemos de las 5 cosas que de seguro están escritas en ese rollo según el Evangelio de Jesucristo. Primero, han venido a recibir un cuerpo mortal. Y eso, mis amigos, es algo muy importante. Segundo, vinieron a ser probados. Por cierto, ¿han notado que nuestras pruebas a menudo implican aprender a controlar los apetitos y las pasiones que a veces pueden descontrolarse? Si actualmente están luchando con los efectos residuales de cualquier tipo de adicción o de un pecado grave del que no se han arrepentido, los insto que se desahoguen y hablen con su obispo ahora. Él posee las llaves del sacerdocio que les pueden ayudar. Una tercera cosa que deben hacer en la tierra es elegir seguir a Jesucristo y defenderlo tal como lo hicieron en la vida premortal. Cuarto, elijan arrepentirse a diario y participar de la Santa Cena cada semana. Al hacerlo, serán sanados, fortalecidos y magnificados espiritualmente y finalmente santificados y exaltados mediante la expiación de Jesucristo. Ahora, hay un quinto elemento en su lista: encontrar y cumplir sus misiones terrenales. Mis queridos jóvenes, en la vida premortal a ustedes y a mí se nos dieron misiones maravillosas que cumplir mientras estuviésemos aquí en la tierra. Tenemos oportunidades para cumplir nuestras misiones, pero no tenemos que hacerlo, nadie nos obligará. Tenemos nuestro albedrío para elegir cómo utilizamos nuestro tiempo y energía, nuestros talentos y recursos. De hecho, lo que elegimos hacer es parte de nuestra prueba. La elección es suya y mía. ¿Elegiremos hacer lo que sea necesario para cumplir las misiones por las cuales fuimos enviados a la tierra? Mientras reflexionan en esa pregunta, cambiemos de tema y hablemos de por qué están aquí en la tierra, en este momento en particular, que es una época tan singular en la historia de la tierra. ¿Por qué están aquí en la tierra en este momento? ¿Por qué no nacieron en la década de 1880 o dentro de 30 años? Permítanme contarles una experiencia que me enseñó de cerca sobre los días históricos en los que vivimos. A menudo hablamos de que vivimos en los últimos días. Somos, después de todo, santos de los últimos días, pero tal vez estos días sean los más últimos de lo que jamás hubiésemos imaginado. Esta verdad se convirtió en realidad para mí debido a lo que experimenté durante un periodo de 24 horas que comenzó el 15 de junio de 2013. Mi esposo y yo estábamos en Moscú, Rusia. Mientras el presidente Nelson se reunía con los líderes del sacerdocio, tuve el privilegio de reunirme con casi 100 de nuestras hermanas. Amo a nuestras hermanas rusas. Son espectaculares. Cuando me acerqué al púlpito para hablar, me di cuenta que estaba diciendo algo que nunca había anticipado. Les dije: me gustaría llegar a conocerlas por su linaje. Por favor, pónganse de pie cuando se mencione la tribu de Israel que represente el linaje declarado en su bendición patriarcal. Benjamín, se pusieron de pie un par de hermanas. Dan, otras 2. Rubén, unas más se pusieron de pie. Neftalí, más se pusieron de pie. Cuando se mencionaron los nombres de las 12 tribus de Israel, desde Aser hasta Zebulón, y mientras las mujeres se ponían de pie, todos nos sorprendimos con lo que estábamos presenciando, sintiendo y aprendiendo. ¿Cuántas de las 12 tribus de Israel creen que estuvieron representadas en esa pequeña reunión de menos de 100 mujeres ese sábado en Moscú? 11. 11 de las 12 tribus de Israel se representaron en ese salón. La única tribu que faltaba era la de Leví. Quedé atónita.
Para mí fue un momento espiritual que me conmovió. Inmediatamente después de esas reuniones, mi esposo y yo fuimos directamente a Ereván, Armenia. Las primeras personas con las que nos encontramos al bajar del avión fueron el presidente de la misión y su esposa. De alguna manera, ella había oído hablar de esa experiencia en Moscú y con gran deleite dijo: «Yo tengo sangre de Leví». Imagínense nuestra emoción cuando al día siguiente mi esposo y yo conocimos a los misioneros, entre ellos un elder de Gilbert, Arizona, que resultó ser de la tribu de Leví. Ahora, cuando era pequeña y asistía a la primaria en Raymond, Canadá, aprendí que en los últimos días, antes de la segunda venida del Salvador, las 12 tribus de Israel serían recogidas. Esa verdad fue emocionante para mí y al mismo tiempo algo bastante difícil de comprender. Así que imaginen lo que fue para mí estar con miembros de todas las 12 tribus de Israel en un periodo de tiempo de 24 horas. Desde entonces he aprendido que probablemente no debía haber pedido a esas hermanas que se dieran a conocer por su linaje, porque las bendiciones patriarcales son sagradas y el linaje que se declara en ellas es personal. A pesar de todo, estoy tan agradecida por el privilegio que tuve de ver personalmente los frutos del recogimiento de Israel. El impacto de esa experiencia nunca se ha extinguido en mi corazón ni en mi mente. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son en verdad los últimos días. Nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo. Nunca. En la vida premortal, ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra aquí en la tierra y con la ayuda del Señor lo lograremos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Wendy. Te amo. Así es como le pago. ¿No es ella maravillosa? Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador, y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre Celestial y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea, nuestros días, es la hora novena y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los 4 extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte. Incluso quizás requiera algunos cambios en su vida.
y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días. Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. En el año en que nací, el número total de miembros de la Iglesia era de menos de 600,000. Y no había miembros en Sudamérica. Actualmente hay más de 16 millones de miembros en todo el mundo, con casi 3 millones de miembros en Sudamérica. Permítanme que les cuente una experiencia que tuve en 1979. Cuando era presidente general de la escuela dominical, se me invitó a asistir a una reunión de líderes de la iglesia en la cual habló el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball. Él suplicó a cada uno de nosotros que oráramos para que se abrieran las puertas de las naciones y el Evangelio de Jesucristo llegase a todas las personas en la tierra. Mencionó específicamente a China y pidió que oráramos por el pueblo de China. También dijo, deberíamos estar al servicio del pueblo chino. Deberíamos aprender su idioma. Deberíamos orar por ellos y ayudarles. Regresé a casa para estar con mi esposa, Danzo, que falleció hace más de 13 años. Y dije, el presidente Kimball nos pidió en esa reunión que aprendiéramos chino. Y no lo oí decir todos menos el hermano Nelson. Así que, ¿estarías dispuesta a estudiar chino mandarín conmigo? Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y recibimos instrucción en mandarín. 6 semanas después del pedido del presidente Kimball, asistía a la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Torácica que se llevaba a cabo en Boston. Esa mañana había orado en mi habitación del hotel por el pueblo de China como lo había pedido el presidente Kimball. Fui a la primera reunión del día y me senté donde siempre me sentaba en estas reuniones profesionales, en el frente de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, empecé a sentirme cada vez más incómodo en mi asiento. Cuando apagaron las luces para una presentación de diapositivas, me levanté y fui en silencio al fondo de la habitación, a un lugar donde normalmente nunca me sentaba. Cuando volvieron a encender las luces, vi que estaba sentado al lado de un médico chino. Se presentó como el profesor Wu Yingkai de Beijing, China. Después de una amena conversación, le extendí la invitación para que visitara Salt Lake City y presentara una disertación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Aceptó con gusto y lo hizo excepcionalmente bien. Luego regresó a China. Poco después, me invitó para ser profesor visitante de cirugía en la Universidad Médica de Shandong en Jinan, China. Eso dio lugar a invitaciones posteriores para que sirviera como profesor visitante en 2 universidades más en China. Esas maravillosas experiencias profesionales, antes de ser llamado a integrar los 12, culminaron cuando los cirujanos chinos me pidieron que realizara una operación de corazón abierto para salvar la vida de su estrella de ópera más famosa. Eso hice.
Y afortunadamente, esa operación fue un éxito. Esta fue, por cierto, la última que realicé en mi vida profesional. Durante casi 40 años he estado orando por la gente de China. Me regocijo en mi asociación con colegas médicos y otros amigos de ese país. Qué alegría me da que se me reconozca oficialmente como un viejo amigo de China. Por supuesto, resaltando la palabra viejo. Tengo un testimonio de que cuando hacemos todo lo que el profeta de Dios nos pide que hagamos, el camino se abrirá y las vidas cambiarán. Ahora espero que se pregunten, como adolescente, ¿qué puedo hacer para ayudar a recoger a Israel? Bien, la hermana Nelson y yo hicimos esa misma pregunta y otras más a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años. Muchos de los cuales están aquí esta noche. Primero preguntamos, ¿qué es el recogimiento de Israel? ¿Y qué significa para ustedes? Sus respuestas fueron variadas, pero la mayoría indicó que no estaban muy seguros de qué era. Esta noche queremos que sepan que el recogimiento de Israel al final significa brindar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que ni han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo, aceptar y recibir su Evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que, como saben, también se le conoce como Israel. Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento. Volvamos a otras preguntas que la hermana Nelson y yo hicimos a nuestros jóvenes amigos. Preguntamos, si el profeta invitara a todas las personas de 12 a 18 años de la iglesia a enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Los jóvenes respondieron con comentarios inspiradores tales como, si el profeta nos invitara a enrolarnos para ayudar a recoger a Israel, absolutamente haría mi parte. Alguien dijo, dejaría lo que estuviese haciendo y ayudaría. Y alguien más, iría y haría lo que él me pidiera hacer, porque el profeta es un predicador de Dios. Sus respuestas también incluyeron, estaría dispuesto a hacer más obra de historia familiar. Sería más receptivo y haría un mayor esfuerzo para hablar sobre el Evangelio. Sería un buen ejemplo para mostrar los atributos de Cristo. Efectuaría más bautismos por los muertos. Cambiaría aspectos de cómo vivo mi vida y las decisiones que tomo. Viajaría a cualquier lugar donde Él me necesitara, aprendería un nuevo idioma, conocería gente nueva, prestaría mi ejemplar del Libro de Mormón a aquellos que nunca lo hubieran leído y sería la persona más amable que pudiese ser. También preguntamos a esos jóvenes qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a recoger a Israel. Nuevamente, los jóvenes nos llenaron de emoción. Respondieron, pasaría menos tiempo en los deportes para ayudar a una persona que necesite la verdad. Sacrificaría salir con amigos y en vez de ello los invitaría a ir al templo. Definitivamente reduciría mi tiempo en mi teléfono. Renunciaría a cierto tiempo frente a una pantalla.
Incluso estaría dispuesto a sacrificar las siestas del domingo por la tarde. Preguntamos, si quisieran enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué les gustaría comenzar a hacer o dejar de hacer? Contestaron con respuestas tales como: estudiaría más las Escrituras con más atención para responder a las preguntas que las personas pudieran hacerme. Pasaría menos tiempo en las redes sociales. Me comprometería más a hacer actos simples de la obra de miembros y misioneros, incluso actos diarios de servicio. Pasaría menos tiempo en mi teléfono y cuando estuviera en él, publicaría escrituras u otros mensajes espirituales en las redes sociales. Estudiaría los discursos de la conferencia general porque son muy importantes. Comería alimentos saludables para mantenerme en forma. Dejaría de pensar solo en mí. Gracias, queridos jóvenes, por sus respuestas a nuestras preguntas. Piensen en esto, queridos jóvenes. Ahora me estoy preparando para el día en que se me pida que rinda cuentas al profeta José Smith, al presidente Brigham Young y a otros, y finalmente al Señor, sobre mi mayordomía como profeta de Dios sobre la tierra hoy día. No quiero que me pregunten, hermano Nelson, ¿por qué no fue más claro con los jóvenes sobre la parte que ellos tenían en el recogimiento de Israel? ¿Por qué no fue más audaz al enrolarlos para participar? Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su Evangelio que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Y ahora los invito a prepararse al hacer 5 cosas más, 5 cosas que los cambiarán a ustedes y los ayudarán a cambiar al mundo. Primero, los invito a desconectarse de la dependencia constante en las redes sociales a fin de disminuir la influencia mundana que tengan sobre ustedes. Permítanme contarles sobre un joven de su edad, el nieto de un querido amigo mío. Él es popular entre sus amigos y un líder en su escuela secundaria. Recientemente, sus padres encontraron cosas en el teléfono de él que no eran apropiadas para un seguidor de Jesucristo. Insistieron en que abandonara las redes sociales por un tiempo. Le cambiaron el teléfono inteligente por un teléfono plegable y le entró el pánico. ¿Cómo se mantendría conectado con sus amigos? Al principio estaba furioso con sus padres, pero después de unos días les agradeció que le quitaran el teléfono inteligente. Dijo: me siento libre por primera vez en mucho tiempo. Ahora llama a sus amigos con su teléfono plegable para mantenerse en contacto con ellos. Habla realmente con sus amigos, en lugar de siempre enviar mensajes de texto. ¿Qué otros cambios han ocurrido en la vida de ese joven? Dice que ahora está feliz de estar libre de la vida falsa que crean las redes sociales. Participa activamente en la vida en lugar de tener la cabeza metida en su teléfono todo el tiempo. Participa en actividades recreativas al aire libre en lugar de jugar videojuegos. Es más positivo y servicial en el hogar. Busca oportunidades para servir. Escucha mejor en la iglesia. Tiene un semblante más brillante. Es mucho más feliz. Y se está preparando activamente para su misión. Todo eso porque tomó un descanso de la influencia negativa de las redes sociales.
Así que la primera invitación de hoy es que se despeguen de la constante dependencia de las redes sociales y lleven a cabo un ayuno de 7 días de las redes sociales. Reconozco que hay aspectos positivos sobre las redes sociales, pero si les están prestando más atención a las publicaciones de las redes sociales que a los susurros del espíritu, entonces se están poniendo en riesgo espiritual, así como también en riesgo de experimentar intensa soledad y depresión. Ustedes y yo conocemos a jóvenes que han sido influenciados a través de las redes sociales a hacer y decir cosas que nunca harían o dirían en persona. El acoso escolar es un ejemplo. Otro lado negativo de las redes sociales es que crea una realidad falsa. Todos publican sus imágenes más divertidas, atrevidas y emocionantes, que crean la impresión errónea de que todos menos ustedes llevan una vida divertida, atrevida y emocionante. Gran parte de lo que aparece en sus diferentes fuentes de las redes sociales está distorsionado, si no es falso. Así que tomen un descanso de 7 días de lo que es falso. Elijan 7 días consecutivos y adelante. Vean si notan alguna diferencia en cómo se sienten y qué piensan, e incluso cómo piensan en esos 7 días. Después de 7 días, fíjense si hay algunas cosas que deseen dejar de hacer y otras que quieran comenzar a hacer. Este ayuno de las redes sociales puede ser solo entre ustedes y el Señor. Será la señal que le darán a Él de que están dispuestos a alejarse del mundo para alistarse y enrolarse en su batallón de jóvenes. Mi segunda invitación es que hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor. Durante 3 semanas seguidas, para hacerles saber que quieren formar parte de su batallón de jóvenes más de lo que desean cualquier otra cosa. Durante 3 semanas renuncien a algo que les gusta hacer y utilicen ese tiempo para ayudar a recoger a Israel. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Al orar en cuanto a ese sacrificio de tiempo, serán guiados para saber qué pueden dejar de lado esa semana y qué pueden hacer en su lugar para ayudar a recoger a Israel. Por ejemplo, un joven golfista podría renunciar a un juego de golf y dedicar ese tiempo en el bautisterio. Mi tercera invitación es que hagan una evaluación minuciosa de su vida con el Señor y tal vez con sus padres y su obispo, para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Si se han apartado o si hay algunas cosas que deben abandonar para ayudar a que su mente y su corazón sean más puros, hoy es el momento perfecto para cambiar. Si no están seguros de cómo arrepentirse, hablen con su obispo, sus padres o ambos. Ellos les ayudarán a entender la expiación de Jesucristo, les ayudarán a experimentar la alegría que siempre trae el arrepentimiento verdadero. Por favor, no permanezcan un minuto más apartados del camino de los convenios. Por favor, regresen mediante el verdadero arrepentimiento ahora. Los necesitamos con nosotros en el batallón de jóvenes del Señor. No será lo mismo sin ustedes. Mi cuarta invitación es que oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Ustedes y yo estamos viviendo para presenciar y continuaremos viendo el recogimiento de Israel con gran poder, y ustedes pueden ser parte del poder detrás de ese recogimiento. Mi quinta invitación es que se destaquen y sean diferentes del mundo. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan
que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo para ayudarles a evitar la mancha del mundo. Con el Espíritu Santo como su compañero, pueden ver más allá de la cultura de la fama que se ha vuelto tan popular en nuestra sociedad. Pueden ser más inteligentes de lo que han sido las generaciones anteriores. Y si a veces alguien dice que ustedes son raros, lleven esa distinción como una insignia de honor y alégrense de que su luz brille intensamente en este mundo cada vez más oscuro. Establezcan una norma para el resto del mundo. Alégrense de ser diferentes. El folleto titulado Para la fortaleza de la juventud debe ser su norma. Esa es la norma que el Señor espera que todos sus jóvenes defiendan. Como su profeta humilde, les ruego que estudien ese folleto nuevamente. Con espíritu de oración, léanlo como nunca lo han leído, márquenlo. Hablen sobre las normas con sus amigos. Decidan cómo pueden vivir esas normas, sus normas, incluso con más precisión. Ustedes tienen su propia copia, de modo que esta noche, al final de la reunión, si eligen enrolarse, por favor tomen una copia de Para la fortaleza de la juventud y obsequien esa nueva copia a un amigo que puede que no conozca las normas de ustedes, o puede que no viva de acuerdo con ellas. Oren para saber quién necesita este folleto. Serán guiados y será emocionante. Ahora, permítanme resumir al revisar las 5 invitaciones que les hice para enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para recoger a Israel. 1. Lleven a cabo un ayuno de 7 días de las redes sociales. 2. Hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor durante 3 semanas. 3. Manténganse en el camino de los convenios. Si están fuera, arrepiéntanse y vuelvan al camino. 4. Oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. 5. Destáquense. Sean diferentes. Sean una luz. Obsequien a un amigo una copia del folleto Para la fortaleza de la juventud. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Al concluir, los invito a que se unan a los jóvenes de todo el mundo y vivan la emoción de ser miembros del batallón de jóvenes del Señor en el ejército de Sión al entonar el último himno, Juventud de Israel, porque este himno es sobre ustedes. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para cumplir su destino divino, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje La doctrina de pertenencia por el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación. Me gustaría hablarles de lo que llamo la doctrina de pertenencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta doctrina tiene 3 partes. 1. La función de la pertenencia en el recogimiento del pueblo del Señor. 2. La importancia del servicio, el sacrificio en la pertenencia. Y 3. El papel central de Jesucristo en nuestro sentido de pertenencia.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en sus inicios, estaba formada principalmente por santos de raza blanca norteamericanos y del norte de Europa, con apenas un puñado de indígenas norteamericanos, afroamericanos e isleños del Pacífico. Ahora, a 8 años del bicentenario de su fundación, la Iglesia ha aumentado mucho en número y diversidad en Norteamérica y aún más en el resto del mundo. A medida que cobre impulso el profetizado recogimiento del pueblo del convenio del Señor en los últimos días, la Iglesia estará compuesta verdaderamente por miembros de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se trata de una diversidad premeditada o forzada, sino de un fenómeno natural que cabe esperar, reconociendo que la red del Evangelio reúne a personas de todas las naciones y pueblos. Qué bendecidos somos de ver el día en que Sion se establece simultáneamente en cada continente y en nuestros propios vecindarios. Como dijo el profeta José Smith, el pueblo de Dios de todas las épocas ha esperado con gozosa anticipación este día, y nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Habiendo recibido tal privilegio, no podemos permitir que exista ningún racismo, prejuicio tribal ni otras divisiones en la Iglesia de Cristo. El Señor nos manda, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Debemos ser diligentes en desarraigar los prejuicios y la discriminación de la Iglesia, de nuestros hogares y sobre todo de nuestro corazón. A medida que la población de nuestra Iglesia se hace más diversa, nuestro recibimiento debe volverse cada vez más espontáneo y cálido. Nos necesitamos unos a otros. En su primera epístola a los Corintios, Pablo declara que todos los que están bautizados en la Iglesia son uno en el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un sentido de pertenencia es importante para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Sin embargo, es muy posible que haya ocasiones en que cada uno de nosotros pueda sentir que no encaja. En momentos de desánimo, podríamos sentir que nunca estaremos a la altura de las normas elevadas del Señor o de las expectativas de los demás. Inconscientemente puede que impongamos expectativas a los demás o incluso a nosotros mismos, que no son las expectativas del Señor. Podemos comunicar de maneras sutiles que el valor de una alma se basa en ciertos logros o llamamientos, pero estos no son la medida de nuestra condición ante los ojos del Señor. Jehová mira el corazón. A Él le importan nuestros deseos y anhelos y lo que estamos llegando a ser. La hermana Jody King escribió acerca de su propia experiencia en los últimos años. Ella dijo: nunca había sentido que no pertenecía a la iglesia hasta que mi esposo Cameron y yo empezamos a luchar con la infertilidad. Los niños y las familias que hasta entonces me había encantado ver en la iglesia comenzaron a causarme pesar y dolor. Sentía un vacío al no tener un niño en mis brazos o una bolsa de pañales en la mano. El peor día fue nuestro primer domingo en un barrio nuevo. Como no teníamos hijos, con frecuencia nos preguntaban si éramos recién casados y cuándo pensábamos empezar nuestra familia. Ya me había acostumbrado bastante a contestar esas preguntas sin dejar que me afectaran y sabía que no las hacían con mala intención. Sin embargo, ese domingo en particular me resultó especialmente difícil responderlas. Acabamos de enterarnos, después de haber tenido esperanzas, de que, una vez más, no estaba embarazada. Entré a la reunión sacramental muy deprimida y me resultó difícil contestar esas preguntas típicas que hacen para conocerte mejor. Pero fue en la escuela dominical donde realmente se me partió el corazón. La lección, que tenía objeto de tratar la función divina de las madres, se convirtió rápidamente en una sesión de quejas. Mi corazón se entristeció y en silencio comencé a llorar al escuchar a mujeres quejarse de una bendición por la que yo daría cualquier cosa.
Salí corriendo de la capilla. Al principio no quería volver a tener aquel sentimiento de aislamiento. Sin embargo, esa noche, después de hablar con mi esposo, supimos que seguiríamos asistiendo a la iglesia, no solo porque el Señor nos lo ha pedido, sino también porque ambos sabíamos que el gozo que se recibe al renovar los convenios y sentir el Espíritu en las reuniones supera la tristeza que me invadió aquel día. En la iglesia hay miembros viudos, divorciados y solteros. Hay quienes tienen familiares que se han apartado del Evangelio. Hay personas con enfermedades crónicas o problemas económicos, miembros que sienten atracción hacia personas del mismo sexo, miembros que se esfuerzan por vencer adicciones o dudas, conversos nuevos, miembros que acaban de mudarse, matrimonios cuyos hijos ya no están en casa, y la lista no tiene fin. El Salvador nos invita a venir a Él, sin importar nuestras circunstancias. Vamos a la iglesia a renovar nuestros convenios, a aumentar nuestra fe, a buscar paz y a hacer lo que Él hizo a la perfección en su vida, ministrar a otras personas que sienten que no pertenecen. Fin de la cita. Pablo explicó que Dios nos da la iglesia y sus oficiales a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es entonces una triste ironía cuando alguien, sintiendo que no cumple con el ideal en todos los aspectos de la vida, concluye que no tiene lugar en la organización que Dios diseñó justamente para ayudarnos a progresar hacia tal ideal. Una segunda faceta de la doctrina de pertenencia tiene que ver con nuestras propias contribuciones. Aunque rara vez pensamos en ello, gran parte de nuestro sentido de pertenencia proviene de nuestro servicio y de los sacrificios que hacemos por los demás y por el Señor. Centrarnos excesivamente en nuestras necesidades personales o en nuestra propia comodidad puede frustrar ese sentido de pertenencia. Más bien seguimos la doctrina del Salvador. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El sentido de pertenencia no llega mientras lo estamos esperando, sino cuando tendemos una mano para ayudarnos unos a otros. Hoy en día, desafortunadamente, consagrarse a una causa o sacrificar cualquier cosa por otra persona se está convirtiendo en algo contracultural. En un artículo para la revista Deseret Magazine el año pasado, el autor Rod Dreher relató una conversación con una joven madre en Budapest. Dijo: «Estoy en un tranvía de Budapest con una amiga de poco más de 30 años, llamémosla Cristina, mientras nos dirigimos a entrevistar a una anciana cristiana que, junto con su difunto esposo, resistió la persecución del Estado comunista. Mientras avanzamos por las calles de la ciudad, Cristina habla de lo difícil que es ser sincera con amigos de su edad sobre las dificultades que afronta como esposa y madre de niños pequeños. Las dificultades de Cristina son completamente normales para una mujer joven que está aprendiendo a ser madre y esposa, pero la actitud predominante entre su generación es que las dificultades de la vida son una amenaza para el bienestar personal y deben ser rechazadas. ¿Discuten a veces ella y su esposo? Entonces ella debería dejarlo a él, le dice. ¿Le causan molestia a sus hijos? Entonces debería enviarlos a la guardería. A Cristina le preocupa que sus amigos no comprendan que las pruebas e incluso el sufrimiento son una parte normal de la vida y quizá incluso formen parte de una buena vida, si es que ese sufrimiento nos enseña a ser pacientes, amables y a tener amor. El sociólogo de religión de la Universidad de Notre Dame, Christian Smith, descubrió en su estudio entre adultos de 18 a 23 años que la mayoría de ellos cree que la sociedad no es más que un conjunto de individuos autónomos cuyo propósito es disfrutar de la vida. Según esta filosofía, cualquier cosa que a uno le resulte difícil es una forma de opresión.
Por el contrario, nuestros antepasados pioneros obtuvieron un profundo sentido de pertenencia, unidad y esperanza en Cristo por los sacrificios que hicieron para servir en misiones, construir templos, abandonar hogares confortables bajo coacción y comenzar de nuevo, y consagrarse de muchas maneras, y a sí mismos y a sus medios, a la causa de Sion. Estaban dispuestos a sacrificar incluso sus vidas si era necesario. Todos nosotros somos los beneficiarios de su perseverancia. Lo mismo es cierto para muchos hoy en día, que podrían perder su relación con la familia y los amigos, pierden oportunidades de empleo o sufren cualquier otro tipo de discriminación o abuso como consecuencia de su bautismo. Su recompensa, sin embargo, es un poderoso sentido de pertenencia entre el pueblo del convenio. Cualquier sacrificio que hagamos por la causa del Señor ayuda a confirmar nuestro lugar con Él, quien dio su vida en rescate por muchos. El último elemento de la doctrina de pertenencia, y el más importante, es el papel central de Jesucristo. No nos unimos a la Iglesia solo para hermanarnos, por muy importante que esto sea. Nos unimos para ser redimidos mediante el amor y la gracia de Jesucristo. Nos unimos para asegurar las ordenanzas de salvación y exaltación para nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos, a ambos lados del velo. Nos unimos para participar en el gran proyecto de establecer Sion, en preparación para el regreso del Señor. La Iglesia es la guardiana de los convenios de salvación y exaltación que Dios nos ofrece mediante las ordenanzas del santo sacerdocio. Es al guardar estos convenios que obtenemos el más elevado y profundo sentido de pertenencia. El presidente Russell M. Nelson escribió recientemente: una vez que ustedes y yo hemos hecho un convenio con Dios, nuestra relación con Él se vuelve mucho más estrecha que antes del convenio. Ahora estamos unidos. Debido a nuestro convenio con Dios, Él nunca se cansará en sus esfuerzos por ayudarnos, y nunca agotaremos su misericordiosa paciencia para con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Jesucristo es el garante de esos convenios. Si recordamos esto, las grandes esperanzas del Señor para nosotros nos inspirarán, no nos desalentarán. A pesar de las decepciones y los contratiempos en el camino, es una gran búsqueda. Nos elevamos y animamos mutuamente en la búsqueda de la senda ascendente, sabiendo que no importa la tribulación y las demoras en las bendiciones prometidas, podemos confiar, porque Cristo ha vencido al mundo y nosotros estamos con Él. Somos bendecidos con una medida adicional de su amor y misericordia. Ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, sin duda, el principal sentido de pertenencia. Así, la doctrina de la pertenencia se reduce a esto, que cada uno de nosotros puede afirmar: Jesucristo murió por mí. Él me consideró digno de su sangre. Él me ama y puede marcar toda gran diferencia en mi vida. Al arrepentirme, su gracia me transformará. Soy uno con Él en el convenio del Evangelio. Pertenezco a su iglesia y a su reino, y pertenezco a su causa para traer la redención a todos los hijos de Dios. Testifico que ustedes sí pertenecen. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el tema Recogimiento de Israel, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Recogimiento de Israel, la causa más sublime de la tierra hoy en día. ¿Alguna vez has soplado a una planta? Por ejemplo, un diente de león, ¿y ha visto cómo se esparcían las semillas? ¿Qué se necesitaría para volver a juntar todas esas semillas? Parece imposible, pero todo es posible para Dios. El Antiguo Testamento habla de otro tipo de esparcimiento, cuando el pueblo del convenio de Dios fue esparcido con torbellino por todas las naciones. Así se lee en Zacarías, capítulo 7, el versículo 14. Sin embargo, por medio de sus profetas, el Señor prometió que algún día serían recogidos de nuevo. Lo llamamos el recogimiento de Israel, y comenzó cuando la Iglesia de Jesucristo fue restaurada en los últimos días,
y su evangelio comenzó a extenderse por todo el mundo. Este esfuerzo de recogimiento ha seguido cobrando impulso a medida que la restauración del evangelio ha ido avanzando. ¿Qué es el recogimiento de Israel? Al hablar del recogimiento de Israel, Israel se refiere a los descendientes literales de Abraham, Isaac y Jacob. También se refiere a aquellos que han sido adoptados en su familia mediante el convenio del bautismo. En la antigüedad, Dios dispersó a los hijos de Israel debido a su iniquidad y rebelión. Israel es recogido a medida que los hijos de Dios aceptan el Evangelio de Jesucristo, reciben las ordenanzas de salvación y exaltación, hacen convenios con Dios y se esfuerzan por guardar esos convenios. Sección 1. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo son parte de la casa de Israel. El Señor estableció su convenio sempiterno con Adán, lo renovó con Abraham y Sara, con su hijo Isaac y con su nieto Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. A los descendientes de Israel se les conoce como la casa de Israel, pero en nuestros días el término se aplica de manera mucho más amplia. Cualquier persona que crea en Jesucristo y entre en su senda de los convenios, al unirse a su iglesia restaurada, sin importar su linaje, es recogida en la casa de Israel y pasa a formar parte del pueblo del convenio del Señor. Esos seguidores de Cristo son hijos del convenio. Al guardar sus convenios, reciben las mismas bendiciones prometidas a Abraham, Isaac y Jacob. Sección 2. El recogimiento de Israel es la causa más importante de la tierra en la actualidad. Los israelitas de la antigüedad fueron dispersados porque rechazaron a Jehová y no fueron fieles a sus convenios con él. Esa dispersión ocurrió con el tiempo, a medida que los israelitas fueron conquistados por otras naciones y llevados en cautiverio. Y lo que es aún más trágico, muchos de ellos perdieron su sentido de identidad como pueblo del convenio de Dios. Pero el Señor no los había olvidado. Prometió que recogería a su pueblo, después de que hubieran estado dispersados por un tiempo. El pueblo de Dios está siendo recogido a medida que llega al conocimiento del Evangelio de Jesucristo y viene a él. El profeta José Smith enseñó que el objetivo principal del recogimiento del pueblo de Dios era ayudarlos a recibir las ordenanzas del templo y prepararlos para la salvación. El recogimiento del Israel disperso es tan importante ahora como lo fue en la época del profeta José Smith. El presidente Russell M. Nelson lo llamó la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra. Es la forma en que los hijos de Dios pueden llegar al conocimiento y finalmente regresar a Él. Sección 3. Los santos de los últimos días tienen la responsabilidad de ayudar al Señor a recoger a Israel. El recogimiento de Israel es tanto espiritual como físico. Poco después de que la Iglesia de Jesucristo fue restaurada, el Señor mandó a los santos que se congregaran físicamente en Kirtland, Ohio, en Independence, Missouri, en Nauvoo, Illinois y por último, en el Valle del Lago Salado. Hoy en día, en lugar de congregarse en un solo lugar, los miembros de la Iglesia edifican la Iglesia del Señor en las zonas donde viven, a medida que se congregan en El Salvador, en su doctrina y sus convenios. Los miembros de la Iglesia tienen el deber de ayudar con el recogimiento. Compartir el Evangelio es una parte esencial de esa labor. También lo son la obra del templo y de historia familiar, a medida que procuramos ayudar a recoger a Israel tanto entre los vivos como entre los muertos. Anote sus impresiones a continuación. Como subtítulo: para mí, todas las cosas son espirituales. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 29,
los versículos del 31 al 35, los cuales se leerán a continuación. Porque por el poder de mi espíritu las he creado, sí, todas las cosas, tanto espirituales como temporales, primero espirituales, enseguida temporales, que es el principio de mi obra, y además, primero temporales y enseguida espirituales, que es el fin de mi obra, hablándoos para que entendáis con naturalidad. Mas para mí no tienen fin mis obras, ni principio, pero os es dado para que comprendáis, porque me lo habéis preguntado y estáis de acuerdo. Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni a Adán, vuestro padre, a quien yo creé. He aquí, yo le concedí que fuese su propio agente, y le di mandamientos, pero ningún mandamiento temporal le di, porque mis mandamientos son espirituales, no son naturales ni temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales. Después de haber estudiado estos versículos, medite a continuación. ¿En qué sentido todos los mandamientos de Dios son espirituales? Medite brevemente. A continuación, se le invita a realizar el siguiente ejercicio. Usted podría elaborar una lista de algunos mandamientos y considerar en ellos las verdades espirituales que se relacionan con cada uno, que los vuelven mandamientos espirituales. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Podría serle útil para su estudio revisar el manual titulado Para la fortaleza de la juventud, una guía para tomar decisiones, ya que en dicho manual se enseña algunas de las verdades eternas detrás de varios de los mandamientos de Dios. Ahora medite a continuación. ¿Cómo influye en usted el saber que todas las cosas son espirituales en la forma en que usted ve los mandamientos de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué otros significados o propósitos espirituales puede encontrar usted en otros aspectos de su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 9, el versículo 39, donde se menciona: Oh, mis amados hermanos, recordad la horridez de transgredir contra ese santo Dios, y también lo horrendo que es sucumbir a las seducciones de ese astuto ser. Tened presente que ser de mente carnal es muerte, y ser de mente espiritual es vida eterna. Como subtítulo: Jesucristo nos redimió de la caída. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 36 al 50, los cuales se releerán a continuación. Y aconteció que Adán, habiendo sido tentado por el diablo, pues he aquí, éste existió antes que Adán, porque se rebeló contra mí, diciendo, dame tu honra, la cual es mi poder. Y también alejó de mí a la tercera parte de las huestes del cielo, a causa de su albedrío. Y fueron arrojados abajo, y así llegaron a ser el diablo y sus ángeles. Y he aquí, hay un lugar preparado para ellos desde el principio, el cual es el infierno. Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera éstos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Aconteció pues que el diablo tentó a Adán,
y éste comió del fruto prohibido y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la tentación. Por tanto, yo, Dios el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga, apartaos, malditos. Mas he aquí, os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen, en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Y así yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad a la vida eterna, sí, aun cuantos creyeren, y los que no creyeren a condenación eterna, porque no pueden ser redimidos de su caída espiritual debido a que no se arrepienten. Pues aman las tinieblas más bien que la luz, y sus hechos son malos, y reciben su salario de aquel a quien quieren obedecer. Pero he aquí, os digo que los niños pequeños son redimidos desde la fundación del mundo, mediante mi unigénito. Por tanto, no pueden pecar, porque no le es dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí. Porque a ellos les es dado conforme a mi voluntad, según me plazca, a fin de que se requieran grandes cosas de las manos de sus padres. Y además os digo, ¿a quién de los que tienen conocimiento no le he mandado yo que se arrepienta? Y en cuanto al que no tiene entendimiento, queda en mí hacer de acuerdo con lo que está escrito. Y ahora no os declaro más en esta ocasión. Amén. Después de haber estudiado estos versículos, medite a continuación. ¿Cómo podría utilizar estos versículos para explicar por qué necesitamos la redención por medio de Jesucristo? Medite brevemente. La caída de Adán y Eva trajo la muerte y el pecado al mundo, pero también preparó el camino para la redención y el gozo por medio de Cristo. Con ese pensamiento en mente, a continuación se le invita a releer los siguientes versículos, que se leerán a continuación, y anotar palabras o frases durante la lectura que le traigan ese gozo. Para hacer este ejercicio, a continuación se releerá en Doctrina y Convenios, en la sección 29, los versículos del 39 al 43, que dicen lo siguiente. Y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres. De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes, porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían conocer lo dulce. Aconteció pues que el diablo tentó a Adán, y éste comió del fruto prohibido, y transgredió el mandamiento, por lo que vino a quedar sujeto a la voluntad del diablo, por haber cedido a la tentación. Por tanto, yo, Dios el Señor, hice que fuese echado del jardín de Edén, de mi presencia, a causa de su transgresión, y en esto murió espiritualmente, que es la primera muerte, la misma que es la última muerte, que es espiritual, y la cual se pronunciará sobre los inicuos cuando yo diga, apartaos, malditos. Mas, he aquí, os digo que yo, Dios el Señor, les concedí a Adán y a su posteridad que no muriesen en cuanto a la muerte temporal, hasta que yo, Dios el Señor, enviara ángeles para declararles el arrepentimiento y la redención mediante la fe en el nombre de mi Hijo unigénito. Y así yo, Dios el Señor, le señalé al hombre los días de su probación, para que por su muerte natural se levantara en inmortalidad a la vida eterna, sí, aun cuantos creyeren. A continuación se leerá en Moisés capítulo 5 los versículos del 10 al 12,
para dar énfasis a la siguiente pregunta, los cuales se leerán a continuación. Y Adán bendijo a Dios en ese día, y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva su esposa oyó todas estas cosas y se regocijó diciendo: De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiésemos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios, e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Medite a continuación. ¿Qué le impresiona a usted de lo que Adán y Eva dijeron sobre la caída en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el video ¿Por qué necesitamos un Salvador? Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Con esto concluye Ven, sígueme 2025 para el hogar y la iglesia. Capítulo 14. Doctrina y Convenios. Sección 29. Lección asignada del 31 de marzo al 6 de abril de 2025. Titulado Jesucristo juntará a su pueblo.